Yo de lo que vengo a hablaros es de dónde venimos. Es decir, cuáles son nuestros orígenes, cuál es nuestra historia, porque al fin y al cabo el presente es fruto muchas veces de las decisiones que se han tomado en el pasado. El club se funda en 1909, es decir, tenemos ya 116 años de historia. Y ya en 1913 nos mudamos a Atocha. Atocha ha sido nuestra segunda casa. Y en Atocha estuvimos desde 1913 hasta 1993, es decir, 80 años. Prácticamente 2/3 partes de nuestra historia las hemos jugado en Atocha. Y llega el último minuto, pues intenta rematar Gorriz, le sale mal y el tiro le sale como un pase a Zamora. Zamora chuta y gol. Empate a 2 y campeones. Prórroga y penaltis. Y en los penaltis, pues Arconada pues tiene una actuación decisiva y nos proclamamos campeones. Se apuesta por el fútbol femenino y se crea el primer equipo, 2004. Y además el mismo año que celebramos el centenario, en esa temporada, subimos a primera. Bueno, ideia ezaguna denez klubean gure jokalariak formatu nahi ditugu arlo guztietan, ezta? Egia da, lehentasuna dala futbolistikoa, baina ulertzen dugu kontestua ondo ezagutu behar dutela, ez? Eta horren baitan, gai ezberdinetan aritzen gara, espezialista desberdinak ekartzen, beraiek ezagutu dezaten, eta ulertzen genuen klubaren historia, klubaren nondik norakoak jakitea derrigorrezkoa zela. Claro, 110 urteko historia gaur egun jaio direnentzat, ez da ezaguna, kasu askotan, eta ulertzen genuen derrigorrezkoa zela ezagutzea, eta modu atsegin batean esplikatzea beraiek jakiteko. Es imposible intentar resumir todo eso en una charla breve, pero sí darles unas breves nociones pues para que sepan un poco de dónde venimos, en qué club están, que es un club grande, un club con muchas cosas detrás, momentos buenos, momentos malos, y que les suenen por lo menos pues algunos nombres y algunos datos pues sobre la historia del club en el que están. Bai, ziur detaileren bat ezagutuko zutela, baina gauza asko ez ezagunak ziren, eta beraiek divertitzea ez gain, ezagutza handia izan dute eta oso pozik atera dira. Guretzako garrantzitsua zen ere modu atsegin batean egitea, ez? Eta gaur egun, baliabideak izan ditugu eta eskarrak eman nahi dizkiet nire lankidei, Iñaki Mendoza buru, egin duten lanari beraientzako atsegina izan dadin, ulert erreza izan dadin, eta beraiei ere har txiki bat sor diezaien barruan, horren inguruan gehiago jakiten aritu daitezen. Sí, claro, a veces a mí me suele costar el pensar que lo que para mí es moderno, ellos igual todavía no habían ni nacido. Entonces, efectivamente, pues para ellos jugadores que para alguien de mi generación pues son presente, pues para ellos ya es que, a ver, esos podían ser sus abuelos o lo que sea, entonces les quedan muy lejanos. Pero bueno, pues la verdad es que muestran interés y les tienen buena acogida cuando les contamos las cosas. Hombre, guretzako Agustin bezalako pertsona bat aritzea erreferente bada, ez? Erreferente bada, zer izan den eta nola bizitzen duen eta nola isladatzen duen gaur egungo gizartera, ez dela bat ere antzekoa, desberdintasunak dituena, eta hori nola isladatzen duen, bai, egunerokotasunean gazteekin, zelaian, zelaitik kanpo eta berak izan behar duten jarrera horretan, ez? Eta hori guretzako baliagarria da jakiteko zenolako pausoak eman behar dituzten gure gazteek hain zaila den bide honetan. Nuestro palmarés es importante, son 2 ligas, es 3 copas, es una Copa de la Reina, es la primera Supercopa, entonces oye, un equipo con un pasado y un presente brillantes, entonces pues eso es interesante pues que se sepa y que se recuerde.